Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esto es A Dos Voces, ¿qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Volvieron las semanas económicas a la Argentina. Sí, muy intensa. Hubo una declaración del Senado, del Frente de Todos, cuestionando al Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay contradicción? No. ¿Esa declaración favoreció o no al gobierno o lo perjudicó en la negociación? Y en el medio de todo esto, Marcelo, se aprobó en la Cámara de Diputados el impuesto a la riqueza, un impuesto que viene muy acelerado. El gobierno no va a tener problemas en sacarlo en el Senado, tiene los votos por lo menos 41, creo yo, de 37 que necesita. Así que lo quiere convertir cuanto antes en ley. Lo que pasa que en el Senado, bueno, está Recal, después vamos a ver cómo viene el tema en el Congreso, ¿no? Hay otras prioridades económicas que Guzmán necesita también que se traten en el Congreso. Claro, y digamos, Guzmán está de acuerdo, Alberto Fernández está de acuerdo, esto le mete ruido al convenio. Hoy sacó la Unión Industrial Argentina un documento muy duro contra este impuesto. Lo vamos a charlar. Hay todo un debate de fondo, ¿no? Si todas estas acciones por parte del Frente de Todos apuntan, digamos, a fijar una posición o si es para la tribuna, mientras tanto hace el ajuste el gobierno, ¿no? Y vamos a hablarlo con Mariano Recalde, con Leandro Santoro, con la senadora Silvia Elías de Pérez, con el diputado Álvaro González, con Luis Juez, que vamos a comunicarnos, está en este momento en Córdoba, fue muy crítico de toda esta posición del gobierno. Obviamente es un momento crucial, ¿no? Porque el gobierno, más allá de las declaraciones, quiere hacer un acuerdo con el fondo. Estamos en el medio de un tsunami económico, esta es la verdad, y quiere una tabla para fijarse y sostenerse en el medio de un maremoto, ¿no? Sí, y en el medio, Marcelo, una marcha acá en la ciudad de Buenos Aires que yo creo que es de lo más importante que se vio desde que comenzó la pandemia, de respaldo. Coincidió el Día de la Militancia con el tratamiento de la ley, así que marcharon por un lado la Cámpora, por otro lado movimientos sociales, por otro lado el sindicalismo que responde a Moyano, pero todos respaldando esta decisión de sacar el impuesto a la riqueza. Claro, porque a ver, el título es: le sacamos a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Sí. Esto suena a Robin Hood, más o menos. Sí, pero la izquierda dice que lo corre al kirchnerismo por izquierda, sí. dice no es así. Bueno, ayer los legisladores lo festejaron como si hubieran hecho la revolución Sí, yo creo que social, hay una ¿no? cuestión dogmática en todo esto, que más allá de lo que pase después en la justicia, el objetivo era sacar esta ley y lo van a sacar, Ahí lo van a estamos convertir viendo. en ley Vamos a en el ver Senado. cómo festejan. De momento la votación, 133 a 115, fue en la madrugada, ¿no? Y Ahí está Massa hubo que... un festejo, como viste, como decir que salimos campeones del mundo. Pero insisto, porque creo que detrás de todo esto hay una cuestión de principio y de dogma, que Sí. después lo baje la justicia ya es otra cosa. O de relato. Sí. Bueno, O, debe haber una mezcla de digamos, todo. vamos contra los ricos, mientras tanto ahí está el festejo. Está bueno, cada uno festeja como quiere, pero no es que hicieron la revolución social, ¿no? Me parece a mí, ¿no? En todo caso pusieron un impuesto nuevo. Sergio Massa no se lo perdió, fue después que le dio negativo un testeo por COVID, que él, yo no sé si estaba totalmente de acuerdo con esta ley, pero bueno, estuvo Mirá, ahí lo que presidiendo. dice es que el propio presidente, viste que tuvo un montón de reuniones con empresarios, Sí. con Roca, con Alfredo Coto, con Britos, con Marco Bulgeroni, entre otros, ¿no? Sé que hubo varios más. Que en esas reuniones los empresarios, estuvo con Roberto Urquía, Sí. que es de la aceitera general de ESA, que es muy allegado a Alberto y muy allegado a Cristina, que todos le plantearon este tema. Y que él, como diciendo, bueno, vamos a ver, le plantearon no solo el tema del impuesto en sí, o del aporte por única vez, yo creo, viste, por única vez. Sí. Después, Hemos visto tantas cosas el año en este próximo país. hay elecciones, además, ¿no? O sea que suena bueno poner un impuesto a los ricos. Y que Alberto Fernández dijo, bueno, vamos a ver cómo arreglamos, porque además hay cuestiones técnicas, que se dice que está elaborado de manera tal que perjudica a empresarios nacionales y beneficia, en términos relativos, a empresas multinacionales, Pero lo cual es bastante... Sí. Y porque, digamos, las empresas nacionales no tributan esto, las multinacionales, y las empresas nacionales, un empresario tiene un campo que es su activo, y su patrimonio a su vez paga sobre eso, pero paga sobre su activo productivo. Un empresario, bueno,
y eso se planteó en todas esas reuniones y el gobierno dijo, no, eso se puede corregir. No tanto la cuestión de fondo, la cuestión de hacer el aporte, sino las cuestiones distorsivas del impuesto, la doble imposición. No pasó nada. Finalmente va todo y suena lindo poner un impuesto a los ricos desde el punto de vista político. Sí, a ver, la UIA lo que quiere es que lo modifique el Senado. A mí me da la impresión, por lo que yo, que no van a modificar nada. Esto va a salir Sí, obvio. por un tubo, como se dice. Efectivamente, sí. Y de paso al Fondo Monetario, ¿sabes qué? Le viene bárbaro. Porque dice, mira, ¿sabes qué? Recaudás esto y hay más ajuste fiscal, de alguna manera. Por eso tampoco creo que el Fondo Monetario se oponga. No es lo que el Fondo Monetario quiere, pero está claro que es un importe. Vamos a ver qué pasa, porque además se está hablando de que va a haber acciones de carácter judicial para impedir. Porque una de las pago, cosas que ¿no? dicen es, si ya se tributó impuesto por bienes personales, no se tiene que pagar un segundo impuesto. Ojo que hay muchas, pues más de 9.000 personas estarían tendrían que pagar por este impuesto, pero hay gente que no presentó las declaraciones juradas, lo cual es otro tema también, ¿no? Porque después hay que ver cuándo se reglamenta, bueno, qué pero alícuota forma te parte de corresponde. toda la discusión, la vamos a tener acá, Dale. vamos a tener todas las voces, como siempre, en A Dos Voces. Hay otro tema que le interesa muchísimo a la gente, nos interesa a todo, es el tema de la vacuna. Sí. O sea, la compra de la vacuna, cuándo se va a aplicar, sobre todo, nosotros queremos saber cuándo viene la vacuna. Para ir y vacunarnos. Efectivamente. Ahora, el miércoles pasado, cuando estuvo Ginés, le preguntamos, y él fue, viste que Ginés González García es muy sincero, dice, la verdad, no sabemos cuándo vamos a empezar a vacunar. Claro, pero vos fijate que hubo el propio presidente de la Nación, en un término de 10 días, dio 3 fechas. Sí. Vamos a verlo. Podríamos cubrir con las 2 vacunas a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre. Queremos empezar cuanto antes. Yo calculo que vamos a poder empezarlo fines de diciembre, primeros días de enero. Mi deseo es que en enero y en febrero hayamos podido vacunar a no menos de 10 millones de argentinos. La vacuna de AstraZeneca y Oxford, nosotros calculamos que va a empezar a poder darse, dosificarse en la gente a partir de marzo. Bueno, en marzo, diciembre, enero, febrero. A ver, lo que todos queremos es precisiones, ¿no? Los que estamos a favor de la vacuna, los que queremos vacunarnos, todos queremos precisiones. Ahora, me da la impresión, Marcelo, que ¿por qué no hay precisiones? Porque todo va a depender de la vacuna. La rusa tendrá una fecha, la de Pfizer tiene otra Claro, fecha, pero el hecho la de de que Oxford te tiren tiene otra. distintas fechas también depende mucho. Pero claro, porque ¿qué generás? Te lo dicen los psicólogos, los psiquiatras. Eso es una época donde la gente no tiene definiciones de nada. A futuro no sabés qué va a ser de tu vida. Entonces lo que está reclamando la gente es precisiones en general, saber de lo que va a ser de tu vida. Y un punto fundamental para saber qué va a ser de tu vida es qué va a pasar con la vacuna. ¿Cuándo te vas a vacunar? ¿Qué vacuna te puedes dar? Vamos a preguntarle a uno de los infectólogos, digamos, más renombrados del país, es el doctor Eduardo López. Doctor, bueno, ¿cuándo nos vamos a vacunar? ¿Usted sabe? No, yo le puedo dar la buena noticia en primer lugar. A ver. Digamos, tenemos ya 3 laboratorios que han informado que sus vacunas tienen una eficacia por encima del 90%. El estudio que hoy se liberó de Pfizer es el estudio más importante porque abarca 43.000 voluntarios, en los cuales la eficacia fue 95%, y un dato no menor que se ha dicho poco, es que en los mayores de 65 años, que es un grupo particularmente vulnerable, la eficacia fue del 94%. Y los efectos adversos realmente fueron bajos. Moderna tiene resultados más o menos similares, y los rusos con su vacuna tienen resultado de una eficacia de 92%, pero el número de individuos infectados es bajo, con lo cual van a tener que seguir aumentando la cantidad de individuos para hacer un segundo análisis después de esto. Pero doctor, Argentina, sí, ¿y la Argentina cuándo llega? Espere, déjeme la buena noticia. A ver. AstraZeneca es el laboratorio que Argentina ya compró 22.400.000 dosis. Sí. Es decir, que ya puede vacunar a más de 11 millones de personas. Ese es el primer punto. La vacuna de AstraZeneca
yo creo que va a llegar en marzo, pero es posible que se adelante un poco antes. ¿Está bien? La vacuna de Pfizer también se compraron dosis, y es probable que las vacunas de Pfizer lleguen en alrededor de febrero o marzo. Y la vacuna rusa se está todavía en el preacuerdo, por eso se está negociando, y cuando ustedes ven que el menú que es el Ministerio de Salud es bastante lógico, que es hacer un menú de laboratorios para poder garantizar el abastecimiento de las vacunas. Sí. Y además, Argentina entró en el COVAX, que es un consorcio que armó la Organización Mundial de la Salud, justamente vinculado a la compra de vacunas de COVID, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuándo termina el ciclo de investigación de la vacuna? Porque ahora está en fase 3, pero todavía falta. ¿Cuándo uno puede decir, bueno, esta vacuna ya está para poder dársela a la población? Porque me parece que todavía falta un poco en todas las vacunas. Yo creo que esto va a depender de cuál es la estrategia que cada uno quiera hacer. Por ejemplo, si usted me dice, ¿hasta qué tiempo duran los anticuerpos? Nadie lo sabe, porque el seguimiento todavía no se ha hecho del estudio de ninguno un año, ni a 6 meses. Por lo tanto, un dato que falta es la duración de los anticuerpos. El segundo dato que uno podría decir que falta es si estos anticuerpos son sostenibles a través del tiempo o requiere una nueva dosis. Ahora, si usted me dice, estoy frente a una pandemia y en situaciones de emergencia, usted puede empezar a vacunar, porque los efectos eventualmente adversos que puede tener una vacuna, que hasta ahora son muy bajos, son muchísimo menores que lo que puede provocar el COVID. Es decir, que uno puede empezar a vacunar, diríamos, sin tener todos los datos, diríamos, que uno necesita, pero sí sabe que en el corto plazo es una herramienta muy adecuada, sobre todo para disminuir la hospitalización y la mortalidad de los adultos mayores o de los individuos que tienen comorbilidades. Y junto con esto hay que vacunar al personal esencial. Así Claro. que, diríamos, ningún país del mundo va a vacunar sabiendo todo de la vacuna. Algunas cosas se van a ir reconociendo a través del tiempo, pero están apareciendo bases muy buenas para que por lo menos la eficacia y los efectos adversos sean muy alentadores en este aspecto. Doctor, yo creo que AstraZeneca va a hacer lo mismo y va a ver que los resultados de la eficacia de AstraZeneca va a ser muy parecida a las que estamos hablando ahora. Bien, y doctor, y en la Argentina, de acuerdo a la información que usted tiene y a lo que se está diciendo, ¿cuándo empezarían las primeras vacunaciones? ¿Cuándo piensa usted? ¿En diciembre o nos vamos para el fin del verano? Bueno, yo creo que el gran grupo de vacunas va a llegar en marzo, ¿está bien? Ahora, uno puede ser que eventualmente lleguen algunas vacunas por ahí en diciembre o en enero o en febrero para vacunar al grupo de personal esencial, que es el grupo que uno quisiera vacunar primero, diríamos sobre todo de seguridad, personal de salud, bomberos y maestros, ¿no? Yo creo que gran cantidad va a llegar en marzo, pero no vamos a vacunar a toda la población. Con muy buen criterio se va a vacunar primero a los adultos mayores, en segundo lugar al personal esencial, que ya hablamos, y tercero a los que tienen comorbilidades, y además se va a tener que jerarquizar algunas comorbilidades con respecto a otros. Creo que realmente se está trabajando en esto intensamente. Lo que hay que estar muy, muy, muy bien es el armado de la logística, ¿no? Para no perder y no demorar la vacuna, porque recordamos que son 2 dosis, una diferencia de 28 días. Y lo ideal sería que la población más vulnerable esté vacunada antes que comience el invierno o fin de otoño, ¿no? Doctor Eduardo López, bueno, gracias por darnos un poco de optimismo que todos necesitamos, ¿no?, en esta época. No, muchas gracias a ustedes realmente por llamarme, y es bueno que en un programa político se hable un poquito de este tema que la población seguro que está interesada en escuchar, ¿no? Seguro, seguro. Es algo que, bueno, todos estamos a la expectativa. Doctor, gracias, ¿eh? No, muy amable y muy buenas noches a todos, ¿eh? Ahora nos vamos a meter en el debate. Antes Sí. quería mostrar una imagen, ¿no? A Que ver. la verdad no es una buena imagen, que es lo que está pasando en los últimos días, ¿no? La imagen es casinos abiertos, salas de juego abiertas y colegios cerrados. Sí.
Un debate que parece no tener fin, Marcelo. Pero digamos, si los casinos son lugares cerrados, Sí. donde se fuma, hay ventilación, están abiertos, no se entiende cómo los colegios no pueden estar abiertos, o por lo menos, mirá, empezamos tal fecha, el tal de febrero, el 5 de febrero, el 6 de febrero. La verdad que no se entiende. Nos vamos a ocupar de eso, de lo que se piensa a nivel nacional, de la polémica que se armó en la ciudad con la declaración de la ministra de Economía. Bueno, de eso nos vamos a ocupar en Está bien, después tenemos el boletín, ¿no? Y el boletín como siempre. Bueno, nos metemos entonces en el tema económico, el Fondo Monetario. Recién te decía, Marcelo. Hay mucho en juego en este momento, en la Argentina, en el gobierno, en la oposición. Exactamente. Y yo te decía que me da la impresión que va a salir por un tubo este impuesto a las riquezas, porque en el Senado, donde tienen los números, no hay intención de modificarlo. ¿Es así, senador Recalde? Buenas noches. ¿Sale como vino de diputados? Seguramente, sí. Ya se discute en comisión la semana que viene. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo y ya hemos discutido este tema, así que sí, esperemos que salga rápido. Ahora, Recalde, el documento que sacaron el fin de semana contra el fondo, ¿es para la tribuna? ¿Es para cubrir a Guzmán mientras tanto hace el ajuste? No, no es contra el fondo, es reforzando la posición política que tiene este gobierno, este proyecto político, que lo dijo Alberto Fernández durante la campaña, que lo ratificó cada vez que pudo públicamente, que lo dijo el ministro Guzmán cuando vino al Senado. Y como están negociando y en los últimos momentos de la negociación, y son las condiciones que pone nuestro gobierno, de no cargar con un ajuste sobre la gente, de no condicionar la negociación a políticas que quiere imponer el Fondo Monetario sobre nuestro país. Y como ese acuerdo además después tiene que ratificarse por el Congreso, nos pareció oportuno expresarle nuestro apoyo y mostrarle al Fondo Monetario Internacional que hay plena sintonía entre el Congreso de la Nación y los que están negociando ahora. Bueno, no, Adelante. dale. No, le quería preguntar a la senadora Elías de Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Van un poco resignados a este debate en el Senado? No, resignados no, lamentablemente tienen los números, pero nosotros vamos a dar batalla como corresponde, ¿no? Yo siento que es un poco lo que decía Marcelo recién, cuando hablaba de esto de querer mostrar una épica y una cosa parecida a Robin Hood, cuando la verdad que lo que yo siento que es más parecido a los ninjas. ¿Se acuerdan los ninjas, eso de negro que aparecían y tiraban las bombas de humo para desaparecer? Bueno, acá es tirar la bomba de humo para que no se vea la enorme cantidad de desastre que están haciendo en la economía argentina, ¿no? Entonces, ajuste, pero más ajuste del que están haciendo, quieren más ajuste. Tenemos la pobreza al tope, tenemos una inflación descomunal, están ahora ajustando con los jubilados. Entonces, en medio de todo eso, nos muestran esto, que por supuesto que va a ser judicializado, un impuesto que es distorsivo, que es una doble imposición, que es inconstitucional, cuando en 11 meses han hecho 15 aumentos o nuevos impuestos o aumentos de impuestos viejos, cuando si hay algo que en tributación no se hace justamente es estos parches y estas cosas así, porque siempre salen mal y porque siempre termina siendo al contrario de lo que se dice, ¿no? Santoro, bomba de humo. ¿Se vistió de ninja usted también? Bueno, qué sé yo, cada uno lo caracteriza como quiere. Yo estoy contento, me parece que es una señal importante. La Argentina enfrentó un proceso muy difícil como consecuencia de la recesión de arrastre que dejó el macrismo y una pandemia, una situación excepcional. Muchas sociedades en el mundo evaluaron la posibilidad de llevar adelante un impuesto de esta naturaleza, un aporte de esta naturaleza. Y me parece que era hora que en la Argentina aquellos sectores más acomodados que habían sido beneficiados por políticas activas del gobierno a través del subsidio a la oferta y la demanda, como IFE y ATP, en este contexto donde el ciclo económico empieza lentamente a recuperarse, puedan hacer un aporte extraordinario para ayudar a que el Estado cuente con esos recursos necesarios para seguir incentivando la demanda. Porque no son recursos que se van a utilizar al nombramiento de empleados públicos, son recursos que se van a utilizar en crédito a las pymes, son recursos que se van a utilizar en las becas Progresar, que eso va a también dinamizar la demanda agregada, son recursos que se van a utilizar para urbanizar los barrios populares, recursos que se van a utilizar para la exploración de gas natural, recursos que se van a utilizar, en definitiva, para que la sociedad argentina recupere el dinamismo económico. Entonces, si nosotros hablamos de políticas contracíclicas, de políticas de estímulo, eso se financia de alguna manera. Lo que me parece increíble, muchachos, es que por un lado digan, ¿cómo puede ser el ajuste? ¿Cómo puede ser el impuesto?
Es muy simple esto. Si vos necesitás un paquete de medidas para reactivar la economía, tenés que tomar una decisión. Entonces, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es equilibrar o reequilibrar las cargas de la sociedad argentina, que después de 4 años de macrismo y de un año muy duro, como consecuencia de la pandemia, ha puesto casi todo el esfuerzo en el sector asalariado. Entonces, en este contexto, un pequeño aporte a 9.000 personas, de menos del 2% de su patrimonio en el mejor de los casos, del patrimonio fiscal declarado, no del patrimonio total, me parece que es un acto de justicia. No es la revolución social, Marcelo, como decías, pero me parece que es un paso hacia una sociedad más justa. Diputado González. Bueno, buenas noches. ¿Cómo le va? Ayer estuvimos como 16 horas o 17 horas discutiendo en el Congreso. Y sobrevivió este usted tema. porque Graciela Camaño estaba preocupado que no le agarre un ataque al corazón por discutir. Porque me tocó, yo soy vicepresidente de la Cámara y el primer tramo de la sesión me tocó ponerlo en marcha, dado que Massa había tenido un contacto estrecho con gente del Fondo Monetario, y hasta que no le dio el segundo hisopado negativo y el tercero al hisopado que se había hecho la gente del fondo, bueno, no pudo estar en el Congreso, con lo cual me tocó poner en marcha la sesión a mí. Mucho se habló ayer de este impuesto para mí. Tiene un título rimbombante, aporte solidario, extraordinario. De aporte no tiene nada, porque es coactivo, solidario. No sé, si hay algo que tiene que ser solidario, no te puedo exigir que lo hagas. Me parece que este aporte responde a una clara decisión política, con una visión determinada, que genera un stock de dinero determinado. Son 320.000 millones de pesos en función de lo que dicen recaudar sobre los 9.000 y pico de contribuyentes que están ahí, con lo cual no es un flujo, es un stock, que no es coparticipable, con lo cual las provincias van a mirar por la ventana, que para que no sea coparticipable le asignan destino específico a ese dinero. Algo decía Leandro, 20% a gasto del COVID, 20% a las micropymes, 15%, no me acuerdo, al RENAVAP, al fondo para fondear los barrios populares, y el 25% a un entendimiento que hizo YPF, a mi gusto, para explorar gas. Digamos, no le veo sentido. Si estamos en el COVID, si tenemos pandemia, si tenemos problemas de cajas, tenemos presupuestario, un aporte, que vuelvo a repetir, no es un aporte, es un impuesto, que a todas luces es un impuesto que se vuelve a cobrar sobre impuestos que ya están cobrados, que hay alícuotas que llegan casi al 7.5% de acuerdo a si los bienes están en el país, si son activos financieros y demás, con lo cual tiene serios riesgos de ser confiscatorio. Pero básicamente, y con esto termino, me parece que hay una clara decisión por parte del gobierno de hacer creer que porque 9.000 contribuyentes vayan a poner 300.000 millones de pesos, van a solucionar el problema que tiene la Argentina. Me parece que es absolutamente regresivo, que esto espanta la inversión, que espanta al capital, a aquellos que quieren invertir en la Argentina, y que no va a tener el efecto que dicen o creen que van a generar a partir de lo que puedan recaudar por este impuesto. A ver, Recalde, y ahora tenemos que ir a juez. Creo que tenemos que partir de una premisa. No voy a hablar de el estado de situación del país como lo dejó Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos, sino de este año. Este año fue un año de crisis mundial, producto de una pandemia que afectó a la economía de todos los países y el de la Argentina también, en donde cayó la recaudación del Estado y donde el Estado tuvo que salir, porque hubo una decisión política de salir, a sostener a los que más necesitan, a sostener a las empresas, a sostener la economía con una inyección de recursos mucho más grande. Hay que atender esta situación extraordinaria. Y me parece que la decisión del gobierno de, por una vez en la vida, o pocas veces en la vida, hacerle cargar el esfuerzo a los que más tienen, a los que les sobra, a los que tienen unas riquezas exorbitantes, poner un aporte por única vez, me parece un recurso más que loable, más que justo y más que razonable. Me encanta esta discusión, pero me gustaría saber
¿Qué propuesta tienen para atender la situación de la pandemia, la compra de las vacunas, sostener las empresas para que no cierren? Mariano, ¿Qué quieren? Dios, ¿Tomar más deuda externa? Vacuna, quisiera ¿Tomar más saber deuda cuándo me las externa? van a integrar. ¿De dónde sacan Yo los voy a una recursos? farmacia y me dicen... Déjenme terminar. ¿De dónde proponen sacar los recursos para sostener y atender esta situación crítica? Me parece que es una buena idea que surgió de los diputados, que apoyó el presidente de la Nación y que por suerte la mayoría del pueblo también acompaña. Vuelvo a repetir, en este periodo de este año, en función de lo que dice el senador Recalde, se han financiado políticas activas que vinieron a resolver situaciones, el IFE, el ATP y demás. Bueno, eso al día de hoy son 20.000 millones de dólares. ¿Cómo se financió eso? No se los dio el Fondo Monetario. Lo emitieron, vendieron bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, no hay magia. Entonces, me parece que si la solución fuera que los 9.000 argentinos que más dinero tienen, con un aporte solidario, resolvieran el problema, nos chocamos todo en la puerta del Congreso. Lo que no ocurre es que va a ser absolutamente al revés, pero son visiones políticas distintas. A ver si y yo, en ese sentido, doy la discusión. Lo que le tiene que quedar claro a la gente es que la reactivación económica no vienen pegando manotazos a las empresas de una manera en donde todo lo que venimos haciendo se deja de lado. Pero no viene cambiándose las reglas de juego. Yo lo escuché, senador. No viene cambiándose las reglas de juego cada vez que necesita el Estado más fondo, sino que empecemos ajustando la política, empecemos haciendo los ajustes en las cosas que verdaderamente no van a la producción, porque los sueños de la gente, los trabajos de la gente se dan generando más trabajo, y de esta manera lo que hacemos es todo lo contrario. Me disculpa un segundo. Está Luis Juez. Vamos a Córdoba, ¿no? Si está Luis Juez, el juez está escuchando, ¿no? El debate. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo le cayó este impuesto, juez? La verdad que un acto de magia. Mientras te entretienen con la izquierda, te bolsiquean con la derecha. El mago pícaramente hace que vos fijes la mirada en la mano izquierda y la derecha está en el bolsillo tuyo. Claramente una maniobra distractoria. Saben que no van a juntar una moneda con esto, saben que esto es absolutamente... va a terminar judicializado, y cuando la Corte determine la doble imposición y la inconstitucionalidad de este tributo, ya habrá pasado la primera, la segunda, la cuarta ola de la pandemia. Pero para un gobierno que claramente y que inteligentemente instala escenarios maravillosamente, como si fuera un gran generador de efectos especiales, lo dije ayer, lo más parecido a Spielberg. Te generan un efecto especial, te hacen creer que están en una conducta revolucionaria, pero lo cierto es que te están ajustando. Pero para su electorado es muy bueno. El kirchnerismo trabaja para su electorado. A su electorado esto le cae muy bien, aun cuando no se recaude la moneda. Es cínico, es hipócrita. El autor del proyecto que quiere grabar la fortuna no puede explicar cómo hizo la propia. Es absolutamente cínico. Nosotros, la política, ¿cuál fue nuestra contribución de la política estos 9 meses? Ninguna. Cero. ¿En qué contribuyó la política? ¿En qué nos ajustamos? ¿Cuál fue nuestro compromiso con la sociedad estos 9 meses de angustia donde el pueblo argentino la ha pasado de manera horrible? Nada, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Pero sí, aparte tiene, y perdóneme porque usted, Alfano, estuvo hablando... Si tuvo con Urquía, por ejemplo, un empresario emblema kirchnerista de la provincia de Córdoba, pregúntele qué dice Urquía, a ver cómo podrían haber contribuido de otra manera. Son perezosos, ni siquiera se les ocurre buscar artesanalmente un mecanismo que permita contribuir en este momento de angustia que viven los argentinos. Lo primero que se les cruza por la cabeza es poner un impuesto. ¿Y la justificación cuál es? Son 9.000 argentinos, nada más, les sobra la plata. Es de una irracionalidad absoluta, en definitiva... Pero ayuda, contribuye para la retórica, para la puesta en escena, realmente un elemento absolutamente edificante. Pero ahora, en los hechos concretos, acuérdese lo que le planteo yo, esto va a significar generar honorarios, contadores y abogados, nada más. Juez, usted hizo referencia al autor del proyecto, a Máximo Kirchner. Sí, yo no hago alusiones personales, digo
Pero ¿por qué no decirlo? A ver, ¿por qué vamos a estar sonrojando o no? Ayer se ponía en discusión y en debate el patrimonio y cómo hicieron la fortuna, no sé, desde Urquía a Pagani, pasando por Goro Patel. Cuando vos no podés justificar, acá en Córdoba le llamamos araña sin pata, nadie sabe cómo hizo la tela. Y desde esa autoridad, ¿con qué autoridad moral yo me pongo a juzgar y a decir, vos vas a contribuir, pero yo no? Yo soy senador, soy diputado, pero no, yo no tengo nada que contribuir. La verdad, porque yo estoy eximido de esta responsabilidad. Pero vos sí, vos tenés que cargarte al hombro la responsabilidad de la tragedia que estamos viviendo todos los argentinos. Me parece de un altísimo cinismo, de una terrible hipocresía. Es más fácil decir, mira, la verdad que esto nos interesa, esto nos retroalimenta, esto es música para el oído de nuestra gente, y lo vamos a plantear en este sentido, que intentar meternos a todos en una discusión absolutamente falaz, mentirosa, en un tema que vuelvo a plantearlo con absoluto conocimiento de causa. Esto termina totalmente judicializado, la recaudación va a ser cero, porque va a ser un terrible negocio para contadores y abogados. Pero bueno, en definitiva, es un momento muy inteligente y en esto hay que reconocerle al kirchnerismo una capacidad monstruosa para instalar escenarios que claramente no son los que la gente está viviendo, está sintiendo, por la que está pasando. Es una mecánica que le ha dado muy buenos resultados y hay que reconocerlo que así funciona. Recalde, ¿cómo reacciona usted ante esta calentura que tiene su juez? No creo que la de inventar retóricas es propia del diputado que habló recién. Nosotros no inventamos escenarios, lo de la pandemia es mundial, es una realidad que nadie puede desconocer. No inventamos una épica respecto a este tema, ni siquiera lo inventamos nosotros, es un recurso que se está implementando en distintas partes del mundo, no es original de la Argentina siquiera, lo ha implementado países como España, lo está trabajando Alemania, incluso en Latinoamérica también. Me parece que no, lo de las agresiones, acá no se está discutiendo el origen de las fortunas esas, lo que se está discutiendo es que los que tienen más posibilidades son los que tienen que aportar más. Un sistema progresivo de recaudación en la Argentina que hay que empezar a discutir. Y la verdad que no nos parece muy épico ni muy Robin Hood. Esto es bastante moderado y suave. De hecho, nuestra gente nos reclama otras cosas. Me parece que es un aporte por única vez. Como eso, ¿no? Me parece que es un aporte por única vez en una situación extraordinaria, un aporte extraordinario, solidario, como todos los sistemas solidarios, requiere que sea compulsivo. Ojalá lo hubieran hecho de buenos modos como lo están proponiendo otros millonarios del mundo. Hace poco leí una nota del diario Clarín que dice: millonarios de todo el mundo piden pagar más impuestos para salir de la crisis del coronavirus. No es una idea nuestra, no es una épica, es una solución, es una medida concreta para resolver problemas, para atacar problemas concretos. Ahora, del otro lado no hay propuestas, solo hay críticas y judicialización de la política. Que la propuesta del aporte es de ustedes, no nuestra. Ustedes son los que hicieron la propuesta del aporte. Pero de alguna manera, a ver, me parece a mí, no sé, no quiero interpretar, pero lo que dice Luis Juez es que son vendehumo ustedes. Sí, contando chistes dice que somos vendehumo. Que son vendehumo, ¿no? A los chistes. Mirá, si Cambiemos hubiese defendido a los trabajadores, como están defendiendo hoy a los ricos, todavía estaban gobernando. Ahora lo escuchamos, juez, vamos a escuchar, porque hay un delay. No estamos. Juez, hay diferencia en el tiempo para poder escucharlo. Unos segundos. Unos segundos. Escuchémoslo a Santoro y después lo escuchamos a usted y después escuchamos a la senadora. Te repito entonces, si Cambiemos hubiese defendido a los trabajadores, como están defendiendo a los ricos, todavía seguirían gobernando. Lo que ocurre en la Argentina fue que después de un proceso de vaciamiento del Estado y del aparato productivo, apareció una pandemia. En este contexto, ni siquiera teníamos la capacidad que tenían otros países para ir a tomar deuda porque se habían tomado 100.000 millones de dólares en 4 años. Y tuvimos que hacer un experimento social, que fue incentivar la oferta y la demanda al mismo tiempo, sin recursos prácticamente. Los responsables de ese vaciamiento son los que objetan ahora que le estemos pidiendo a un porcentaje muy pequeño de la sociedad un aporte extraordinario. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que eso desincentiva las inversiones. Cuando ellos gobernaron, bajaron, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales del 1.3 al 0.7. ¿Cuál fue la conclusión? Disminuyó la inversión real directa en la Argentina. Cuando ellos gobernaron, los que hoy dicen que la política se tiene que ajustar, aumentaron el gasto corriente del Estado y bajaron el gasto de capital. Entonces, si quieren hablar de cinismo, empecemos por la propia casa.
Porque si ustedes no hacen una autocrítica, que es la misma que nos exigían a nosotros cuando gobernaban, profunda en relación a cómo le dejaron la Argentina a los que están gobernando hoy, es muy difícil discutir si es cierto o no es cierto que lo que estamos discutiendo es humo. Porque humo es lo que están tratando de generar para que la gente se olvide el latrocinio que hemos tenido que heredar como consecuencia de un modelo económico que generaba fuga de capitales y especulación financiera. En ese contexto nos aparece la pandemia y en ese contexto lo que estamos pidiendo es que un pequeño sector de la sociedad que tiene mucho dinero, que no tiene problemas para llegar a fin de mes, que incluso probablemente tenga más dinero del que pueda gastar en su vida, aporte una pequeña parte de ese dinero para ayudar a que el sistema económico vuelva a funcionar. ¿Sabés para qué? Para que ellos también ganen más dinero, pero también ganen los trabajadores. Equilibrio social se llama esto. Si vos retirás al Estado, el desequilibrio social lo que produce es lo que vimos los 4 años de macrismo. A ver, juez, ahora sí, lo escuchamos a usted. No, es una fábrica de hielo seco por el humo. No. No me vengan, no, yo no voy a... Si nuestro gobierno no hubiese sido tan malo, claramente ellos no estarían gobernando. Así que si querés autocrítica, la podemos... Debo ser el tipo más duro para autocriticar nuestro gobierno. Lo que no entiendo es la lógica de hacer chistes y acusar al otro de que vende humo. Esto es insólito. Escuchame, Luis, a mí me parece bien que vos defiendas tus ideas, pero si vos descalificás la nuestra diciendo que vendemos uno y al toque te tirás un chiste, la verdad es que el debate... Así no puedo. Espérame un día que yo pueda viajar y esté en Buenos Aires, nos sentamos, pero esto demora más que el bondi acá en pasar, así que no puedo discutir, te escucho 40 segundos más tarde. Son 5 segundos, parece mucho, pero son 5 segundos. Lo escuchamos, juez, sí. Bueno. No se puede discutir, me llega tarde, así que está bien, tenés razón. Es mucha ventaja. Lo cierto que no movieron el traste de la Bratina. No se juntaron con los sectores productivos. Yo te pregunto, Alfaro, ¿qué dijeron los empresarios esos que quieren colaborar con el gobierno? Me junté con todas las cámaras en Córdoba, preguntándole, ¿tienen predisposición, tienen ganas, tienen una idea? Pero el gobierno vino con este proyecto. No escucha más nada que sus propias ideas. Se le ocurrió que esto podía ser un mecanismo recaudatorio y que con esto van a juntar 300.000 millones de pesos. Y se acabó. No hay un solo aporte. He hablado con empresarios que dicen, che, podemos colaborar. Si es por el tema de la pandemia, lo hacen en el interior de la Argentina. Esas que no conocen, porque no cruzan la General Paz. Esas que hablan porque les gusta hablar. Hay un montón de empresarios que sostienen y que tienen, hace años que sostienen. Si vos le pedís en este momento de angustia, de necesidad de cómo colaborar con el tema de la pandemia, te puedo decir que te llenan la cabeza de ideas. Porque son solidarios, porque lo han hecho toda la vida de todas las ideologías políticas. Pero no. La única que se le cruzó por la cabeza es poner un impuesto. Y creen que con ese tema los tipos se convierten en dirigentes progresistas y esto es lo que la Argentina necesita. Y la verdad que es una gran mentira. Todo es así. Creen que los problemas con el Fondo Monetario lo van a resolver mandándole una carta reprochándole el aporte que hicieron al Estado en la gestión anterior. Todo tiene una retórica horrible. Creen que todo se resuelve con chamullo y no es así. Entonces, este proyecto... Ni siquiera hubo posibilidad de intentar modificar, plantear, ver la posibilidad de aportar alguna idea. Esto es lo que decidió un grupo de iluminados, de científicos inteligentes que tiene el gobierno y no se discute más nada. Todo lo demás estamos pintados. Y la verdad que ni siquiera la pandemia permitió que pudieran ganar en sensibilidad para entender que todos tenemos algo para decir. A ver, juez, sí, Santoro, sí. Quiero que pasen los 5 segundos para que me escuche Luis. Yo lo respeto mucho, es un hombre de muchas convicciones. Lo que digo es que es muy difícil discutir, más con este delay, si te acusa de discutir humo y al mismo tiempo te tira un chiste. Entonces, o discutimos idea o discutimos chicana. En ese contexto yo lo que tengo para decir es que a vos te puede gustar más o menos lo que nosotros estamos proponiendo. Pero no es una minoría de científicos la que define esto. Es la mayoría parlamentaria que es fruto del resultado electoral de la elección del año pasado. En segundo lugar, no es algo que se le ocurrió a Máximo Kirchner este impuesto. Hay libros escritos de Paul Krugman, de Stiglitz, de Piketty, que proponen justamente gravar a las grandes riquezas, porque entre otras cosas, la concentración excesiva del ingreso, ¿saben qué genera? Un decrecimiento de la economía o una ralentización del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene tanto dinero que no lo puede gastar, incluso ni siquiera va a inversiones, sino va a atesoramiento o a inversiones especulativas, y hay gente que tiene tan poco dinero que no puede consumir. Entonces, lo que tiene que entender el señor Luis Juez es que una parte importante de lo recaudado
va para tratar de incentivar el consumo a través de crédito a las pymes y a través de transferencias directas a los estudiantes que creen en el progresar y que creen en la Argentina. A ver, a la senadora Silvia, sí. Cuando hablamos de humo o cuando yo hablo de humo, yo no chicaneo. Lo que siento es que ya estos empresarios pagan el impuesto a los bienes personales y por lo tanto lo que van a hacer es van a judicializar porque están haciendo una doble imposición y esto va a quedar en una hermosa retórica y nada más. Cuando yo defiendo que no más impuestos en la Argentina porque estamos al tope de América Latina, no es porque defienda a los ricos. Soy radical, no defiendo a los ricos. Lo que estoy haciendo es defendiendo que haya equidad fiscal y que acá sea un país que vuelva a producir, que vuelva a generarse puestos de trabajo, porque nosotros con programas sociales solamente no vamos a sacar el país adelante. Necesitamos generar puestos de trabajo y los puestos de trabajo se hacen no manoteando al empresario y cambiándole las reglas de juego permanentemente y pretendiendo que impongan 2 veces y 3 y dejándolos en desigualdad de condiciones con la empresa que tiene capitales extranjeros. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando verdaderamente siento que estos están haciendo cosas que verdaderamente van muy mal y en contra del país. Sí, diputado. Un aporte, en el sentido de la técnica con el que han, digamos, pensado este impuesto. Por ejemplo, si un argentino tiene 200 o más millones de pesos, va a pagar una alícuota del 2%. Ahora, ¿qué ocurre si ese argentino que tiene un capital de 200 millones de pesos tiene en su campo, en su industria, o en su casa, o en lo que fuera, o en los bienes que tiene, una hipoteca? No tiene 200 millones de pesos. El patrimonio neto es mucho menor a 200 millones de pesos. Lo va a tener que pagar igual. Ahora, si tiene 199 millones, 900.000 pesos, no lo paga. Entonces, me parece que la técnica del aporte es una clara decisión política. Yo te diría, hasta por ahí, de vista, esto de ustedes defienden a los ricos. Hay que defender la sensatez, muchachos. Yo no defiendo a los ricos. Y lo sensato es que esa gente se ha ganado la plata en forma, digamos, honesta, la tiene declarada, porque vos vas a ir a buscar los que tienen la plata declarada, con lo cual tiene una actividad lícita. Y por el solo hecho de haber tenido una actividad lícita y de que le haya ido bien en la vida, vos tenés que decir que a los tuyos no les alcanza, que tendría que ser más. Álvaro, entonces, ahora, fíjate, con ese criterio avalás todo. Avalás. Sí, avalás las tomas, porque lo varias cosas. Cuando vuelva la pelota para acá. Digamos, más allá del impuesto. El impuesto es una parte de toda una situación. Se dijeron 10 barbaridades y uno tiene tiempo para contestar una. Sí, a ver. Primero, sobre los puestos de trabajo que se podrían generar o dejar de generar, la verdad que el chamullo, vamos a dejarlo de lado y vamos a guiarnos por los números y los resultados. La verdad que en 4 años de gobierno ustedes destruyeron 300.000 puestos de trabajo. En uno ustedes. 300.000 puestos de trabajo. No interrumpa, senadora. 300.000 puestos de trabajo en solo 4 años. 24.000 empresas menos registradas en el sistema previsional o de los empleadores en solo 4 años, mientras que en los 12 anteriores se crearon 300.000 empresas. Entonces no tenemos una política antiempresa, no tenemos una política de ir contra los ricos. Tenemos una política de incluir a todos y de generar puestos de trabajo y de promover la producción y dejar de incentivar, porque las inversiones también no vinieron durante los 4 años del macrismo. Tengo los datos del Ministerio de Economía sobre la caída de las inversiones durante los 4 años del macrismo. Y sin embargo, durante los años anteriores crecieron las inversiones. Entonces, no se trata ni de perseguir a los ricos, ni porque les fue bien, sino de tener un país donde todos sean parte, donde el que le fue mal sea parte también. Y donde se promueva, en lugar de la especulación financiera y la toma de deuda. Entonces, cuando vos tenés un déficit fiscal monstruoso como el que dejó el país... Perdón, me había dado la palabra, perdón. No, a ver, alcalde, termine. No, estaba diciendo que nosotros lo que estamos recuperando es un país que apuesta a la producción y al trabajo. Y salir del país que nos dejaron, que lo único que incentivaba eran las inversiones para especular financieramente, era más rentable
comprarle Lix o Levax que poner una empresa. Nosotros queremos que vuelvan los empresarios que invierten y que generan trabajo en la Argentina. Marcelo, el grado de improvisación que tiene este gobierno en un año, lo único que va a conseguir es que el poco empresario que queda en la Argentina no quiera invertir más o se vaya. Tienen que hacerse cargo también que el gobierno de Cambiemos recibió un país con un déficit fiscal monstruoso, que ahora están volviendo al mismo déficit fiscal de vuelta. Entonces, en este año, la cantidad de desastre que han hecho en un año con el mal manejo que han hecho de la pandemia, ha hecho que en un mundo que está en pandemia, nosotros manejamos tan mal que los empresarios salen huyendo del gobierno para irse a otros lugares también. Entonces también esas cosas hay que hacerse cargo. Que con los 15 impuestos que van ya retocando, aumentando y demás, yo quiero preguntarte a vos o al que me está escuchando si está mejor, si tiene más puestos de trabajo, si qué pasa en la cuadra de su casa cuando sale y ve que la mitad de los negocios han cerrado. Pero ¿cómo va a estar mejor? Es una cosa de loco esta discusión. ¿Cómo va a estar mejor la persona que está viendo en casa si la economía mundial cayó 12 puntos? La economía mundial cayó 12 puntos. En segundo lugar, tan absurdo como decir que todos los empresarios que tienen mucho dinero son corruptos, es decir, que son todos honestos. Nos conocemos todos. En la Argentina, atrás de cada gran fortuna, en general hay un crimen. Y por lo menos hay un crimen de evasión fiscal. Porque las sociedades offshore que han aparecido, incluso de muchos exfuncionarios del gobierno anterior que entraron en colisión de intereses porque estaban de los dos lados del mostrador, plata que no hicieron tal vez en la administración pública, la hicieron en el sector privado en convivencia con la administración pública, la tenían declarada afuera y después las blanquearon. Pero el punto acá... El ministro de este gobierno tiene plata termino. No, yo digo para la caracterización, porque si no parece que lo que es bueno para los ricos es bueno para la Argentina. ¿Y sabés qué pasa? A veces lo que es bueno para los ricos es bueno para la Argentina, puede ser, y muchas veces no. Porque lo que ha ocurrido en la Argentina es que los sectores más concentrados, en general, avanzaron sobre monopolios, avanzaron sobre negocios especulativos, generaron riqueza a costa del Estado con la patria contratista, la familia Macri es un claro ejemplo de esto. Y hoy a esos sectores y a otros sectores productivos, porque hay de todo, yo creo que es un error ponerlo al rico como la víctima. Aparte me parece hasta perverso. Bueno, yo no creo que el rico sea el culpable de los problemas de la Argentina. A ver, pero es que acá estamos cambiando las cosas Estamos cambiando las cosas acá. Es el extremismo al cual nos lleva. ¿Sabés qué hace? Perdóname, Bonelli, ¿sabés qué hacen hoy? Para defender a los grandes grupos económicos, son tan cobardes que ponen a la pyme adelante. Entonces le dicen a la gente, la Argentina no da más de pagar impuestos, fíjate el empresario pyme, pero este impuesto no va contra el pyme. Este impuesto o este aporte extraordinario va contra los sectores que tienen mucha riqueza acumulada, entre otras cosas, para que el empresario pyme pueda producir y para que la demanda agregada se pueda expandir. Entonces, va a favor de un ciclo virtuoso de crecimiento de la economía. Que a los términos de Luis Juez está pidiendo pista ya. Bueno, le damos a la verdad, una sola cosa. Sí, a ver, senador. Cuando han sancionado moratorias para dejar liberado a personajes de la Argentina que tienen denuncias penales por no haber pagado los impuestos de este país. Escuchar las cosas que están diciendo a Cristóbal López con todas las letras. Una moratoria, otro ejemplo de una moratoria pensada para rescatar a las empresas. Artículo 11 de la moratoria. Pero la verdad, ¿sabes qué? Me parece que esta discusión no nos lleva a ningún lado. Te soy absolutamente franco. Vivimos discutiendo el pasado. Entonces, el pasado de mis últimos 4 años, el pasado de los últimos 12 de ellos. La pregunta es, muchachos, ¿cuándo vamos a hablar del futuro? Ahí estamos discutiendo el futuro y lo tiran para atrás. ¿De qué futuro me estás hablando? ¿Cuál es tu propuesta para el futuro? ¿De qué futuro me estás hablando? Bueno, a ver, justamente, mirá. ¿Cómo financiamos? Leandro, ¿de qué futuro me estás hablando? Si lo que estábamos discutiendo es un aporte. ¿Cómo abrimos los hospitales que ustedes dejaron cerrados? A ver, dame 30 segundos. ¿Cómo le damos medicamentos a los jubilados que ustedes Dame 30 segundos. Dame 30 segundos. Como lo hiciste hasta ahora. Este año llevas 20.000 millones de dólares invertidos por el tema de la pandemia. Entonces, no es que no te endeudaste, no es que no le pediste la plata al Fondo Monetario, te la gastaste, la invertiste porque hubo una pandemia. Tu propuesta es seguir emitiendo. Tu propuesta es seguir emitiendo. Ustedes son los que emitieron. Ustedes son los que decidieron. Nosotros proponemos un aporte extraordinario. Ustedes son los que decidieron porque el pueblo argentino, el 27 de octubre... ¿Me vas a dejar hablar o no, flaco? Vos pedís que te dejen hablar y me venís interrumpiendo. Dale. A ver, sí. El 27 de octubre... La sociedad argentina, el pueblo decidió que se hicieran cargo ustedes.
Háganse cargo. Lo que no pueden es vivir diciendo que la incapacidad y la ineptitud es producto de los que le dejaron. Déjenos la hacernos incapacidad y cargo la y ineptitud después es de juguemos por los ustedes, no resultados. nuestra. Macri pidió que lo juzguemos Marcelo. por cómo iba a quedar la pobreza, ya lo juzgó la gente. Pero Júzguenos está a claro nosotros. eso. Ahora te toca a vos. Exacto. Ahora te toca a vos. Déjenos, Y hacelo. no juicialicen, no pongan chicanas, Aprendé, no, te traje una no frase de impidan el Merkel. funcionamiento del ¿Sabes lo que dice Congreso, Merkel? déjenos gobernar. ¿Sabes lo que dice Merkel? La Déjenos ubicada gobernar. Merkel, la presidenta, primer ministra de Alemania. La canciller. La canciller. Los presidentes no heredan problemas, dice Merkel. Se supone que los conocen de antemano, por eso La se hacen pesada herencia la elegir para inventaron gobernar ustedes, con el además. propósito de corregirlo. Sí. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. De Eso los dice inventores de la pesada herencia. A ver, vamos a escucharlo a Luis Juez porque Dale. es el que tiene más problemas por la comunicación. por el 5 delay. segundos. 1, 2, 3, 4. Adelante, juez. Dale, juez. No se puede discutir con los fanáticos. No, con los fanáticos no se puede discutir y la verdad que este tema yo a los 57 años lo tengo totalmente aprendido. Yo con los fanáticos, cuando los tipos solamente tienen un discurso para su sector y solamente van a trabajar para su sector y su mirada solamente va dirigida para retroalimentar su padrón electoral, cualquier cosa que digamos, no se han calentado, Vos no se han sos el movido, fanático, no se han juez. movido, y vuelvo a repetir el concepto, no movieron el traste de la silla, no vinieron a hablar con los sectores productivos, no le preguntaron de qué Todo manera. mentira. Si el problema es cómo contribuir en la pandemia, no les preguntaron los empresarios. Somos una fábrica de expulsar. Sigamos combatiendo el capital, así no vas a ir. Así vamos a convertir una Argentina cada vez más pobre. Y para ello, esto de combatir el capital es una meta que la están llevando adelante y claramente con resultados maravillosos. Acá en Córdoba tengo un montón de amigos empresarios de la construcción, están armando edificios en el Uruguay, en Paraguay. Empresarios que trabajan en la producción primaria, están viendo condiciones de Paraguay. Hoy el ministro de Paraguay decía, vamos por esos 20.000 argentinos que tenemos que traer para que vengan con sus inversiones. Sigamos corriendo a los tipos que generan empleo. Total, esto de combatir el capital nos va a dar grandes resultados. Vamos a terminar siendo un país africano y probablemente ahí ya tengamos garantizado cualquier proceso electoral. No se puede, con los fanáticos, lo digo con todo respeto, he hablado con un montón de tipos que ni me votan, ni me acompañan, no me acompañaron nunca me bancaron una campaña electoral, los tengo en la vereda del frente, pero los tipos te plantean con sinceridad, te dicen, mira, en este sistema de la pandemia nosotros podemos colaborar de esta manera. Nadie nos vino a preguntar si podemos dar empleo, de qué manera, cómo lo podemos sostener. Es siempre más fácil meterle la mano en el bolso a la gente. Pero bueno, esto es parte de una dinámica que no va a cambiar. No va a cambiar y claramente está orientado a ese sector. Y te vuelvo a repetir y con esto termino para no hacerla más larga. El resultado va a ser 0. Saben perfectamente que esto termina totalmente judicializado. Pero no les importa cuánto van a recaudar. Lo que les importa es que han mandado un discurso a su padrón electoral que va en directa sintonía con este tema. Nos entretienen por izquierda y nos ajustan y nos roban por derecha. Y contra eso no hay discurso, no hay chiste. Probablemente les moleste cómo yo hablo, yo no hago chiste, hablo como hablo, nada más. Y no hay ningún chiste lo que han hecho ayer en la Cámara de Diputados. Si tengo que dentro de 2 años lo voy a ver, seguramente tengo mucho respeto por Recalde y por Santoro y por su edad, seguramente me los voy a cruzar los próximos 10, 15 años y seguramente tendremos oportunidad de ver qué hicieron con los 300.000 millones de pesos que juntaron. Ojalá me equivoque porque quiere decir que acertaron, la pegaron y a partir de ahí generaron un proceso inteligente de reconversión en la Argentina. Lo que yo veo, lo que yo he visto estos últimos 40 días, hablando con un montón de empresarios y con un montón de pymes en esta provincia, los tipos están mirando a dónde irse. Están viendo si necesitan pasaporte, con el DNI les alcanza. Esa es una realidad. Sí, Santoro. Marcelo, ¿sabés qué es combatir el capital? 4 años de gobierno de Macri, 3 de recesión. Destrucción del Producto Bruto Interno. Y Eso los 4 últimos de Cristina también. Álvaro, pero Álvaro, habla algo para adelante, Álvaro. Flaco. Bueno, déjame algo hacer para adelante, esa porque es si mi no, lo introducción, único que Álvaro. hace es criticar lo que Álvaro, pasó. A ver, déjame hablar a mí. ¿Cómo es? Te No, pones pero nervioso. la verdad que enfermante. No, vos quédate tranquilo que el desarrollo político nuestro tiene un solo objetivo. La construcción de la pospandemia. Lo que pasa es que es difícil discutir con vos la construcción de la pospandemia si partimos de la base que cuando queremos robustecer los recursos del Estado, a vos te parece que lo que hay que hacer es disminuirlo. Entonces es muy difícil pensar disminuirlo, planes no dije eso. Álvaro. Pero es que no se dije puede. disminuirlo. Álvaro, si no se puede.
Pero esto no se hace para también, de alguna manera, el Fondo Monetario quieren que tengan menos déficit. Y van palo a la bolsa y Pero bajan es que el Fondo Monetario, a ver, Es por única vez. Dejame un minuto porque si no, no se puede. Yo no puedo hablar así. Sí. ¿Es por única vez? A ver, vamos Eso por dice el proyecto. Vamos por es lo que se partes, votó. Tantos Marcelo. impuestos han llegado por única vez. El Estado argentino, en este contexto de muchísimas restricciones mundiales, locales, como consecuencia de todo lo que es... Porque, a ver, no es que explicamos el pasado porque nos gusta ir al pasado, porque si no, no se entiende cuáles son el punto de partida y las herramientas que tenés. Sí. O sea, vos agarrás a un tipo y le decís, a ver, ¿qué vas a hacer? Y te dice, voy a utilizar esta herramienta y esta. ¿Pero por qué no utilizás esta otra? Bueno, porque no la tengo. Explicarle a la sociedad por qué tenemos que hacer esto significa también explicarle cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para operar sobre la realidad. Primer punto. ¿Se entiende esto que es clave? Segundo punto. Vos hablás de la necesidad de equilibrar el déficit fiscal como consecuencia de una imposición del Fondo Monetario. Mirá, lo que ocurrió fue que este año el gasto público explotó porque en el mundo explotó como consecuencia de que la economía se paralizó. Entonces, esto es insostenible en el largo plazo. Todos sabemos que 7, 8 puntos de déficit fiscal es insostenible. Todos lo sabemos. La diferencia es cómo reequilibramos esto y acompañamos la reducción del déficit con el crecimiento de la Argentina. Para crecer, para que la Argentina crezca, no va a crecer con libre mercado y políticas desde regulación financiera, que es lo que aplicó el macrismo. Va a crecer con políticas de estímulo a la producción y al empleo. Esas políticas alguien las tiene que financiar y esto es lo que no entienden. Nosotros estamos diciendo, para que, por ejemplo, haya un crédito. Vos sabés que Jauretche, dejame un minuto, sí. Jauretche decía que la economía la maneja el que maneja el crédito. Para orientar el crédito, tenés que tener capacidad, tenés que tener, digamos, bancos públicos fondeados. Para, por ejemplo, generar planes de crecimiento económico a partir de la inversión en la obra pública, tenés que tener capacidad financiera. Entonces, ¿quién la pone? Este es el punto central. Pasa, acá la senadora dice que fueron un desastre. Sí, quiere responderte la senadora. ¿Para qué fueron un desastre? La senadora quiere responderte. Fue un desastre el manejo de todo, dijo. A ver, primero el nivel de improvisación que maneja este gobierno ha pasado los límites de todo lo imaginable. Te dicen una cosa, a las 24 horas hacen otra, aprueban un presupuesto, a las 24 horas del presupuesto ya las cosas cambian, ponen un nuevo impuesto. Cuando uno quiere hacer una reforma tributaria, la hace de manera global. Tanto en lo tributario como en lo penal no se puede ir haciendo parche porque lo que resulta después es un adefesio que lo único que hace es destruir países. Aumentando impuestos 15 veces, no se pone el aparato productivo a funcionar de un país. ¿15 impuestos se cambiaron este año? 15 veces aumentaron impuestos. Impuestos nuevos o aumentos de impuestos ya existentes. Ahora dicen que es por única vez. En la Argentina conocemos tantos impuestos que han llegado por única vez y se quedaron para siempre, que es tremendo. Entonces, lo que necesitamos acá es previsibilidad. Si nosotros queremos que el país vaya adelante, previsibilidad. Ni siquiera la palabra del presidente es previsible, porque todo el tiempo nos dice una cosa y hace otra. Y esto es dramático para la Argentina. Recalde, yo quiero volver sobre las negociaciones que decía Marcelo con el Fondo Monetario, con la Carta. ¿Todo esto cierra si hay acuerdo con el Fondo o si no hay acuerdo con el Fondo se derrumba todo? No, no se derrumba todo. Es muy... Porque veo que cada gobierno siempre es fundamental cerrar con el Fondo y siempre terminamos pata para arriba. Es importante cerrar con el Fondo, es fundamental para poder planificar lo que viene. Y sobre todo en los términos en los que nosotros queremos planificar la economía argentina. Esperemos que se cierre esto y por eso el apoyo del Senado, del bloque mayoritario del Senado, mostrando que el presidente y el ministro de Economía no están solos, que los respalda todo un pueblo que votó el año pasado para empezar a tomar las decisiones sobre la política económica de los argentinos y las argentinas en la Argentina y no en el Fondo Monetario Internacional como pasó en el gobierno anterior y en muchos gobiernos anteriores también. A ver, Santoro, sí. ¿Por qué tenemos que cerrar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Alguien se hizo esa pregunta? Bueno, dijo Recalde recién que es importante cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Quién trajo al Fondo Monetario Internacional a la Argentina? Después que se le cerraron los mercados privados de capital. Porque no es que uno quiera hablar del pasado, pero vos tenés hoy, el pasado se proyecta sobre el presente. Vos hoy tenés un problema, es que tenés un desequilibrio del sector externo enorme, inclusive con una balanza de exportaciones favorable tenés un desequilibrio enorme como consecuencia de los créditos y de las deudas que asumió la gestión anterior. Entonces hoy tenemos que cerrar con el fondo porque las deudas se las fumaron los muchachos que estaban antes. No se trata solamente de pensar un futuro ideal en términos de lo que a todos nos gustaría. Se trata de pensar un futuro ideal, posible, en términos de la Argentina que tenemos. Y una cosita más, viste cómo son las redes sociales, me acabas de mandar un amigo, la cita del Merkel que acabas de leer en chequeado.com dice que es mentira, y me parecía, porque en realidad los presidentes, cuando tienen que afrontar problemas complejos, saben
que la herencia recibida a todos, para bien o para mal, les condiciona muchísimo los instrumentos que tienen para poder intervenir sobre la realidad. Si nosotros hubiésemos tenido los instrumentos que tuvo Macri para intervenir sobre la realidad, nada de lo que tendríamos que estar haciendo hoy estaríamos haciendo. Lo tenemos que hacer porque no teníamos capacidad de tomar deuda, porque el Estado estaba quebrado, porque habían asumido compromisos con fondos de inversiones que presionan sobre el tiempo. Para resolver los quilombos que armaron ustedes, para eso lo presentaron. Bueno, resuélvanlo. Pero lo loco es que cuando nos empezamos a resolver, sube el tipo de cambio. ¿Por qué sube el tipo de cambio? Porque hay dos fondos. Hay fondos, y sí, claro. Resuélvanlo. Mirá si no lo resolvimos, que resolvimos 50.000 millones de dólares de deuda externa, Álvaro. Resuélvanlo. Lo único que hacen es hablar del pasado. Se la pasan hablando del pasado, flaco. Álvaro, en 9 meses cerraron un canje de la deuda externa. Exactamente. Y ahora vamos a resolver la deuda. Que ya resolvimos una parte. Y ahora vamos a resolver la otra. 99% de los acreedores ya está resuelto. De los acreedores privados está resuelto. Y vamos a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. De la que fueron a pedir y no pudieron pagar. Y nos hipotecaron el futuro a todos los argentinos. Lo estamos resolviendo. Dejaron los fondos de inversión. En el medio nos agarró una pandemia, pero lo estamos resolviendo. Y a juez también le decimos, no estamos con el culo sentado, estamos trabajando todo el día, todos. Y expuestos al coronavirus y estamos trabajando igual. Bien. Vamos a hablar de nuevo. Hasta ahora tenés 54.000 millones que tenés que resolver y hiciste un aporte solidario de 300.000 pesos. A ver, Marcelo, cuando yo hablaba del déficit con el que Cambiemos comienza su gobierno, el déficit significa que un país gasta más de lo que tiene. Cuando hablamos de que era casi 5 puntos del PBI el déficit que tenía el país, había que cerrarlo de algún modo. Entonces, cuando hablan de la deuda que deja Cambiemos, por favor, digamos toda la verdad. Había que pagar ese déficit, había un problema con el déficit había que pagar los intereses de la deuda que venía ya desde mucho los problemas que teníamos los empeoraron. Los que no teníamos los crearon. Entonces, un poco de humildad, un poco así es lo más fácil para no decir nada. Un poco de paciencia. Es lo más fácil para no decir buena onda que la que le pongan. Así lo más fácil para no decir. Es increíble porque te hablan como si los problemas que vos tuvieras se debieran solamente a la mala gestión del equipo económico. Entonces, la mala qué bárbaro el equipo económico, mirá la mala gestión. ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué mala gestión? Y fíjate, no tiene dólares en el Banco Central. Hermano, no tiene dólares en el Banco Central porque ustedes se fumaron 100.000 palos en 4 años, abrieron todas las cuentas, abrieron el mercado de cambio, el mercado de capitales, y vos te resulta que el fondo de garantía, a ver si y destruyeron el fondo de garantía de sustentabilidad. Lo vaciaron. Una cosa insólita. Lo vaciaron. Tenemos que ir cerrando. A ver, 30 segundos finales, Recalde. No, la verdad que lo que pido es un poco de autocrítica, un poco de humildad, un poco de paciencia. Estamos resolviendo los problemas que tiene la Argentina, los problemas que se crearon fundamentalmente en los últimos 4 años, donde no solamente no se resolvió ningún problema de los que estaban anteriormente, sino que aparecieron nuevos problemas como la deuda externa, como el desempleo, como el cierre de empresas y como tantos otros. Entonces, un poco de paciencia y de colaboración. Estamos en una situación crítica mundial que exige que todos tiremos para el mismo lado. ¿Tenemos una propuesta concreta para que es la solución de todos los problemas? No, pero que ayuda a ir resolviéndolos, perfecto. Después, encontrarle el pelo al huevo, que si es 199 millones, la verdad que me parecen excusas, porque no hay argumentos para discutir una propuesta concreta. A ver, juez, ya que tenemos problema con el delay, vamos a cerrar el bloque con ustedes. Lo escuchamos. Yo soy un modesto ciudadano, no soy un científico, así que claramente mi aporte es insignificante. Simplemente lo que puedo decir, y voy a insistir en este tema, la política no se achica nunca. Nosotros tenemos siempre soluciones para los otros. Nosotros no nos miramos nunca. Ellos tienen una gran responsabilidad. Lo que ellos digan nosotros vamos a hacer, pero la política no se achica nunca. Todos se tienen que ajustar. Nosotros no. Nosotros no podemos dar el ejemplo. Nosotros tenemos que decir lo que ustedes tienen que hacer. Pero no, ustedes no nos van a decir nunca a nosotros cómo nos tenemos que manejar. Yo tengo la mejor de las predisposiciones, la mayor de las paciencias, pero es imposible y no quiero ofender a nadie. Y vuelvo a plantear este concepto. Están fanatizados. Están fanatizados y está bien que estén fanatizados. Esto a la larga terminaremos viendo. A mí no me falta autocrítica. He sido muy duro con mi gobierno. He sido muy duro, extremadamente duro. No soy de los tipos que le sacan el traste a la jeringa. Me hago responsable de los errores que se cometieron, aun cuando no he tenido responsabilidad a la hora de tomarlo. Pero, con toda sinceridad, es imposible con semejante nivel de fanatismo. Pero en algún momento nos podremos cruzar ahí en el programa y seguramente será mucho más rico y con menos delay seguramente podemos debatir directamente. Pero
Ojalá tengan razón ellos, porque si tienen razón ellos, la gente va a sufrir menos. Gracias. Pero tenemos la posibilidad, la semana que viene podemos mandarle una señal a la sociedad, desde la política, a ver si nos animamos. Bien. No pasa nada, acordate lo que te digo. Gracias, juez. 30 segundos, Antonio. Sí, yo creo que el juez confunde fanatismo con pasión. Mariano y yo tenemos pasión por la Argentina, para transformar la Argentina, nos apasionan nuestras ideas. Y si hay que pedirle algo a la sociedad argentina y a la política argentina, es sensibilidad y racionalidad. Es un momento muy difícil. Hay que ser racional en el esfuerzo, en el pedido del esfuerzo. Los sectores que están más postergados necesitan que los sectores más acomodados, que ganaron muchísimo dinero, pongan un pedacito chiquito que además les va a volver en más ganancias, para que la economía empiece a reactivar. No se puede pensar todo el tiempo que defender la Argentina es defender a los ricos y a los poderosos. A veces defender a la Argentina es defender a los más humildes, y llegó el momento de defender a los más humildes. A ver, 30 segundos cada uno porque no tenemos más. Así Álvaro, yo le acepto el pedido de la autocrítica, se lo acepto, ¿cómo no le voy a aceptar? Yo lo que le pido a ellos es que expresen el plan. Si el plan es el no plan, a lo mejor, no para mí, para todos los argentinos, el plan va a generar confianza, va a generar certeza, va a generar inversiones y va a generar lo que la gente necesita, que es volver a poner en marcha la economía y a generar trabajo. Eso es lo que yo le pido a ellos. Bien, yo quiero un presidente que diga y haga lo que dice. Quiero una Argentina que sea previsible. Quiero una Argentina para todos los argentinos, para el más pequeñito y para el más grande. Porque quiero que este país crezca de una vez. Y es exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Bien, gracias por haber debatido durante una hora con nosotros a los cuatro. Ahí estamos, ¿no? Con el debate, todos los debates aquí en A Dos Voces. No hacemos ni periodismo militante ni de guerra. Tratamos de hacer periodismo escuchando a todos. Marcelo, inauguramos una nueva sección. A ver, vos estás desde el inicio. ¿Cuándo empezó A Dos Voces? A Dos Voces, no sé, en el 93. Bueno, han pasado todo el espectro, desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner, todos han pasado por A Dos Voces. Entonces, establecemos el momento A Dos Voces. Todos los miércoles vamos a ver un cachito de algún político, algún economista. Bueno, y hoy específico, nos vamos al abril del 2001, 24 de abril de 2001. Precisamente en esa época fue cuando se instrumentó el impuesto al cheque por 6 meses. Sí, las cosas que nos dejó Domingo Cavallo. Y pasaron 19 años, ¿no? Sí. Y vamos a... Una verdadera campaña tratando de desestabilizar a la Argentina. Han sugerido que yo quiero manosear una ley de convertibilidad de la que soy autor. Decir barbaridades, como por ejemplo que buscamos una devaluación. ¿Qué es lo que les pasa al presidente Menem? ¿Qué es lo que le pasa a Pou? Ellos se sienten en una situación tan difícil por las acusaciones a las que están sometidos que no ven otra salida que se instale el caos en el país. Bueno, y ahí... Muy linda la presentación, ¿eh? Ahí está, sí. ¿Sabés todo lo que tenemos? Imagínate. Bueno, las cosas que han pasado en este país. Te vas a ir sorprendiendo a medida que lo vamos escuchando. Nos vamos a una pausa. Sí. Después de la pausa tenemos 2 temas. Uno, Sabor a Nada. Sí. No una canción de Palito Ortega. No. El aumento a jubilados. Sí. Y el boletín. Y el boletín, en un ratito. La mejor visibilidad para su local comercial, Adrián Mercado. La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbi Seguros siempre ganás. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta.
La Santé, siempre con vos. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo, ayudando a cuidarte y cuidar a quienes te eligen. Sabemos cómo cuidarte. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, y vamos a libreta de lo político. Rápido, cortito, al pie. Al pie. A ver, ¿con quién? Marcelo, empezamos esta gente de educación ya se ha llevado varios aplausos acá en A Dos Voces. Así es. Hoy lo decías vos, perdóname, al comienzo del programa. Casino sí y clase aulas Nicolás Trota, volvieron los casinos, pero no las clases. Por lo menos anuncie, mirá, tal día de febrero vuelven las clases. Exactamente. Algo. Bueno, le ponemos un 1. Sí, pero no solamente a él. No. También a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Porque hizo declaraciones. Soledad Acuña. Que hay docentes militantes, que hay muchos que quieren hacer paro, lo único que piensan es eso, sí. Pero la gran mayoría de los docentes son gente trabajadora, profesional, que se prepara y con una gran vocación. Así que por hablar mal de los docentes de forma general... También, así que, y uno lo que quiere es en educación que las calificaciones sean lo mejor posible, pero ha sido un año durísimo y con una perspectiva al inicio de clases y a futuro, la verdad que son malos. Vos no podés generalizar y decir todos los docentes, ¿no? Así que uno, Soledad Acuña. Nos vamos... impensado, ¿no? Sí, la verdad, mirá que acá ha estado en A Dos Voces, ha debatido, es director del Banco Nación, reconoció que la fórmula jubilatoria del gobierno no es buena y que parta, este es un aliado, no es Frente para Víctor, es un aliado, Lozano, no cayó muy bien lo que dijo, pero se merece una calificación. Y sí, porque bueno, mostró su nivel de independencia y que tiene capacidad de hacer una crítica aún siendo aliado del gobierno. Apoya muchas cosas del gobierno, pero otras cosas no. Bien. 5 puntos para los... Y ahora nos vamos a... El último, ¿no? A Formosa. A Formosa. Vamos, ¿no? Gildo Infran, que es uno de los gobernadores preferidos de Alberto Fernández. Amnistía Internacional le pidió que respete los derechos humanos, pero ¿de qué está hablando? De todos los formoseños que no pueden volver a su país. Los vimos, hubo informes de Todo Noticias, informes de Telenoche mostrando cómo los formoseños están en condiciones lamentables, a la intemperie, queriendo cruzar el puente, queriendo volver a su provincia. Bueno, Amnistía Internacional le dijo a Gildo Infran que respete los derechos humanos. Así que aplazo para el gobernador, uno de los preferidos del presidente. Hay una versión incluso que está haciendo una movilización interna a su favor y que está dando 1.000 pesos de vale para... Te digo una cosa. Pero más allá con eso... Fuimos muy generosos con este 3. Sí, me parece que se discutió... Estamos regalando notas. Estamos regalando notas, como decían. Bueno, nos vamos. Ahí está, nos vamos de A Dos Voces. Como siempre, nuestro compromiso es con vos. Nos reencontramos el miércoles próximo. El miércoles que viene, así es. Chao, hasta el miércoles.